buenas, mi nombre es Fran Muñoz y te deseo un feliz 2023. Espero que este año que acabamos de estrenar venga cargado de muchas cosas buenas para ti. Muy buenas, soy Carmen, os deseo un feliz año 2023. Esta vez soy yo la que os pide perdón por no tener una voz adecuada debido a que estoy atravesando un pequeño constipado. Esto que estás escuchando es Detrás de la Verdad, concretamente el episodio número 24, el primero de este 2023. Queremos dar las gracias a nuestros productores, que son pieza muy importante para que este proyecto pueda seguir adelante. Puedes convertirte en productor y colaborar con el podcast invitándonos a un café en la página coffee.com/detrás de la verdad 79486 o a través de la cuenta de PayPal detrás de la verdad podcast@outlook.es. Recuerda que por pequeña que sea tu aportación, para nosotros es muy, pero que muy importante. En la descripción de este episodio encontrarás ambas vías. Nos trasladamos al 24 de enero del 2003, en Chamberí, en pleno centro de Madrid. Es la calle Alonso Cano. Un desconocido sigue a una empleada de correos. Tiene la intención de matarla, pero la cartera no entra en ningún portal y el desconocido no encuentra su oportunidad. De pronto se cruza con el portero de la finca del número 89. Le sigue hasta el interior de la portería. Este residía junto a su familia en la misma portería, en el bajo de la finca. Estaba dando de comer a su hijo de 3 años. El desconocido saca un arma de fuego y la amenaza. Le ordena que se arrodille de cara a la pared. El niño contempla horrorizado la escena de cómo aquel desconocido amenaza a su padre. Dispara el arma, pero se encasquilla. Es en ese momento cuando el portero le pide clemencia. Le suplica que no le mate por su hijo que tanto le necesita. Con toda sangre fría, vuelve a montar el arma y le descerraja un disparo a quemarropa en la nuca. Un disparo que entró por la región occipital y salió cerca del ojo derecho, causándole la muerte inmediata. Al niño no le hace nada. Es encontrado minutos después por su madre, abrazado al cuerpo de su padre, asesinado. La víctima se llama Juan Francisco Ledesma. Tenía 50 años, sería la víctima de un asesino en serie que sembró de miedo y horror Madrid y España entre los meses de enero a marzo del 2003. Acompáñanos los próximos minutos, porque hoy te hablamos de los crímenes del naipe, de uno de los mayores asesinos en serie de nuestro país, a quien la prensa bautizó como el asesino de la Baraja. Detrás de la verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. Y mi niño, el pequeño, estaba en una mesa sentado al lado de él, llorando. Le digo, cariño, ¿qué ha pasado aquí? Y él me dijo, me he asustado mucho, he tenido mucho miedo. Que fue un hombre malo que entró a casa y le disparó a su papá en la cabecita. Levantó sus bracitos y me dijo, mira mamá, así le hizo ponerse a mi papá. Francisco, de 49 años, era el portero del número 89 de la calle Alonso Cano. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los servicios de emergencias, que se encontraron a Francisco en el suelo con un charco de sangre alrededor de la cabeza. Yo estaba trabajando y recibí una llamada de la mujer de mi padre diciéndome que Miguel se había encontrado a mi padre tirado en el suelo en un charco de sangre. Me dijo que no sabía si estaba vivo o muerto
Entré en un estado de histeria y cogí mi bolso y me vine para acá corriendo. La escena del crimen en la portería de Alonso Cano es devastadora. No hay ni una sola huella ni móvil aparente. Solo cuentan para iniciar la investigación con la prueba balística de la vaina expulsada por el arma. Se trata de una pistola Tokarev del calibre 7,62, un arma muy típica de las antiguas repúblicas yugoslavas. No han robado nada ni registrado nada. En la mesa estaba su cartera con el dinero intacta. La forma de matarlo arrodillado parece una ejecución de profesionales por algún ajuste de cuentas. 12 días después del crimen de Alonso Cano, el 5 de febrero del 2003, un joven empleado del servicio de limpieza del aeropuerto de Barajas, de 18 años de edad, ha terminado su jornada laboral y espera en la parada de autobús en la Alameda de Osuna. Son aproximadamente las 3:30 de la mañana. Un coche se detiene a pocos metros de la parada. De él baja un varón que con un arma le intimida, ordenándole que se pusiera de rodillas. Un disparo efectuado en la nuca acaba con la vida de Juan Carlos Martín Estacio de una muerte instantánea. El asesino recoge el casquillo de la bala para no dejar rastro. Próximo al cadáver aparece un naipe de la baraja española, el as de copas. Esa carta es utilizada por los medios de comunicación para bautizarle como el asesino de la baraja. Este asesinato no se relacionó con el cometido en la portería de Alonso Cano. De hecho, hizo pensar a la policía que podría tratarse de un imitador del conocido crimen del rol, por ciertas similitudes como que la víctima esperaba en una parada de autobús, como que ambos llevaban un uniforme de empleado de la limpieza, etc. Tras matar a Juan Carlos, el asesino se fue a dormir. Se levantó a la 1 del mediodía y después de comer, sobre las 4 de la tarde, coge su coche y se desplaza hasta Alcalá de Henares para seguir matando. Tras dar varias vueltas por la ciudad, llega a un callejón en la calle Río Alberche, donde se encuentra el Bar Rojas. Sin estacionar el vehículo, coloca las 4 luces de emergencia del coche, como indicando que aquello iba a durar muy poco. Entra en el bar. Tras la barra se encuentra Miquel Jiménez, el hijo de la dueña con solo 18 años. Fuera de la barra, al fondo del local, hay 2 mujeres, una hablando por el teléfono público del establecimiento, Juana Dolores Ucles, de 57 años, y la madre de Miquel y dueña del bar, Teresa Sánchez, de 38 años. Sacó la pistola y nada más entrar, va hacia el camarero, al que dispara directamente en la cara. Después se dirige hacia la mujer, que hablaba por teléfono, y le dispara directamente en el ojo. Teresa, la dueña del bar, consigue tirarse al suelo y esconderse a gatas tras la barra. No le facilita ángulo de tiro al agresor, que dispara 3 veces al bulto. Un disparo impacta en la espalda y otro en la pierna a la altura del femoral. Pese a las graves heridas y sufrir serios daños en los órganos, Teresa logra sobrevivir. Los vecinos de la madrileña localidad de Alcalá de Henares amanecen hoy conmocionados por un terrible asesinato. 2 víctimas mortales. Una vecina del barrio de 54 años que entró en el bar para llamar por teléfono. Murió en el acto al recibir un disparo en el ojo derecho. El otro fallecido, de 17 años, también recibió un disparo en la cabeza. La única superviviente es su madre. Teresa tuvo secuelas físicas muy importantes. Se le traspasó con una bala el pulmón y el pecho. En toda su sensibilidad, que seguía, pese a la curación y sus operaciones, seguía no pudiendo casi ni ponerse el sujetador. Además de esto, de otras secuelas, el tiro en el brazo que la dejó sin fuerza, en la femoral que le traspasó una pierna. ¿Usted oyó ese disparo? No paraba de disparar porque yo oía muchas detonaciones, ¿no? Y cuando me iba arrastrando hacia el almacén, que ya casi había conseguido llegar a la cocina, me disparó por la espalda, sentí un golpe muy fuerte, y me tiré al suelo y me encogí. Entonces me quedé quieta sin moverme para que él pensara que me había matado. Y luego, seguidamente, en unos segundos, pues volvió a dispararme en la pierna.
y sin moverme para nada, para que no pensara que estaba viva. La forma de actuar era como un depredador en virtud en la escala animal de la persona que va a la caza de otro animal. En la especie, en los animales, nadie mata por matar, matas o por comer o por defender tu territorio, pero en la especie humana sí que mata por matar, porque no tiene esas dos finalidades de supervivencia, y eso es, el depredador es el que va a la caza del otro, y en este caso Alfredo Galán iba a la caza de la persona, a matarla directamente, sin ninguna otra motivación, sin ninguna otra finalidad. La dueña del bar, Rojas, es un testigo vital y gracias a la descripción que da del autor y de los tatuajes del mismo, se realiza un retrato robot del asesino. En el escenario del crimen en el bar Rojas no se encuentra ningún naipe. Los investigadores no son capaces de asociar este triple crimen con el crimen de Juan Carlos en la parada de autobús cometido en la Alameda de Osuna 12 horas antes. Pasan poco más de 24 horas. Son las 3 de la mañana del 7 de marzo, cuando en la localidad madrileña de Tres Cantos, una joven pareja de ecuatorianos caminan hacia su casa. Son Santiago Eduardo Salas, de 27 años, y Anaíd Castillo Ruperti, de 29. Van por una zona poco iluminada. Santiago se da cuenta cómo un joven se dirige hacia ellos. Se queda mirándole a la cara. No se percata que éste lo encañona con un arma y le dispara en la cara. A pesar de la gravedad de sus lesiones, logra sobrevivir. La chica se arrodilla ante el cuerpo de su novio. Está bloqueada, aterrorizada. No es capaz ni de huir ni de pedir ayuda. El asesino dispara contra ella, pero la Tokarev se encasquilla y el asesino huye del lugar sin matarla. La sala de emergencias de la Guardia Civil recibe llamada comunicando el intento de homicidio de estos dos jóvenes. Tres Cantos es demarcación de la Guardia Civil que se hace cargo del intento de homicidio. Los agentes se sorprenden porque no hay ningún casquillo. Posteriormente, el asesino declaró que intentó disparar a la chica, pero se le encasquilló el arma con la red casera cazavainas que se había fabricado con una malla de esas rojas utilizadas para transportar ajos o naranjas para evitar dejar pruebas. Debajo del cuerpo de Santiago se encuentra el 2 de copas y saltan todas las alarmas al asociarlo al crimen de Juan Carlos en la parada de Alameda de Osuna. Eduardo Sala, un ecuatoriano de 28 años, se despedía de su novia en este rincón de Tres Cantos, en la provincia de Madrid. Un desconocido se acercaba a ellos y, sin mediar palabra, le disparaba al joven en la cabeza. La Guardia Civil carece aún de dos datos fundamentales para resolver este suceso. Aún no han encontrado la bala y tampoco tienen un móvil. La alarma surgía al descubrirse bajo el cuerpo del joven un naipe, un 2 de copas. Dos casos muy parecidos en menos de un mes. Demasiadas coincidencias. El proyectil le entró al joven por el pómulo y le salió por el cuello, causándole heridas graves, aunque no se teme por su vida. Se acercó a nosotros, lo miró, pues nos miró y sacó una pistola y le disparó. Le han hecho un implante de la cadera, un resto óseo en la mandíbula y le han hecho implantes en la lengua. Yo recibo una llamada de Santiago Eduardo Salas Erazo y en cuanto me dijo el nombre, pues dije, es usted la persona a la que casi intentó matar este hombre. Y él me dijo en el primer momento que tenía muy claro que él podría reconocerle. Dice, yo con muy poca luz tenue vi a un personaje, a una sombra que venía hacia mí, pero en el momento en que ya le veo que venía pisando fuerte de una forma extraña muy alto, me quedé con la cara. Lo primero que descubrimos al llegar al lugar es primero la enorme fortuna de que pudo sobrevivir y que el disparo que el sujeto en cuestión realiza contra la chica, pues el arma se encasquilla y no se llega a producir tal disparo, con lo cual pues esta chica no sufre ninguna lesión. Cuando fue a disparar a la novia o la amiga, no recuerdo bien, que en esos momentos estaba con él, se le encasquilló el arma. También hay que tener en cuenta que la ecuatoriana, que le tuvo muy cerca, no le reconoció. No le vi apuntarme porque estaba agachada y luego esperé pues que me dispare y no lo hizo. En el lugar de los hechos no encontramos ningún casquillo,
Dado que la víctima, un ciudadano ecuatoriano, presentaba un orificio de entrada y salida, hicimos una minuciosa inspección ocular y finalmente, como en una zona de tierra, que había algo de ornamentación con vegetación, conseguimos encontrar el proyectil. En una escena del crimen se puede encontrar con casquillos y proyectiles que nosotros llamamos dubitados porque no tenemos el arma y no sabemos el arma que lo ha disparado. Vienen aquí al laboratorio, vemos qué calibre es, podemos determinar incluso la marca y modelo del arma que es, por las características que tiene. Podemos llegar a determinarlo aquí a través del microscopio. Ese proyectil se correspondía con una munición muy rara en España, era un 7,62x25, ¿no? Y nos pudieron informar que era muy probable que ese proyectil hubiera sido disparado por un arma de la marca Tokarev, modelo T-33 o T-30. Y nuestro servicio de criminalística logró determinar que ese proyectil se correspondía con otros hechos acaecidos en Madrid, que se habían producido en demarcación del Cuerpo Nacional de Policía. La descripción dada por Santiago es vital y se une a la de la otra superviviente, Teresa. Este está convencido que puede reconocer al autor sin ningún género de dudas. Viene la persona caminando, yo la veo como camina desde los 15 metros, como se me viene aproximando, agacho la cabeza, luego esta persona yo alzo la cabeza, le veo de nuevo, y luego de eso siento retumbar en mi cabeza y quedo así como una explosión dentro de mi cabeza. ¿Y llegó a verle la cara? Perfectamente. Siempre yo le dije eso a la Guardia Civil, esa cara nunca se me olvida y hasta ahora la tengo presente. Policía y Guardia Civil comienzan a colaborar e intercambiar datos. Hay 3 líneas de investigación diferentes abiertas. Una misma arma, la pistola Tokarev, el retrato robot y una conexión entre los crímenes que genera una alarma colectiva en la población de Madrid. Estamos ante la presencia de un loco, de un psicópata, de una persona que quiere retar, engañar a la policía. Esto ha creado tal alarma que naturalmente requiere una exigencia especial, hasta el extremo de que cuando se habla de los policías o los investigadores que están interviniendo se habla del número global. 150 agentes de la policía y de la Guardia Civil se dedican en exclusiva a investigar esta serie de crímenes. Estamos hablando de los 3 primeros meses del año 2003 y ya la cifra de homicidios y asesinatos en la provincia de Madrid se veía que llevaba tintes de ser muy elevada y ello motivó que incluso que el Ministerio del Interior y la Secretaría de Estado de Seguridad, solo para el caso del asesino de La Baraja, reforzaran tanto el grupo de homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid, como la sección de homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía. Los responsables de la investigación apuestan por los medios de comunicación para difundir el retrato robot, solicitando la colaboración ciudadana para su identificación. Se habilita un número 900. Son miles las llamadas recibidas. Es mucha información que los investigadores analizan pormenorizadamente una por una. Pero desgraciadamente, tras esa masiva información, no hay ninguna que facilite la identificación del asesino. Tiempo después, el autor de los crímenes manifestó que al ver por primera vez su supuesto retrato robot en televisión pensó que la policía no tenía ni idea y que estaban muy perdidos. El 18 de marzo del 2003, sobre las 9:10 de la noche, Giogil Magda, de 48 años, y su mujer Doina Magda regresaban a casa caminando por un parque solitario de Arganda del Rey. Se cruzaron con el asesino que muy educadamente les saludó. Después de rebasarlos, por la espalda saca a Tokarev y efectúa 4 disparos sobre ambos. Giogil recibe un disparo directamente en la cabeza que le provoca la muerte inmediata. Su esposa recibe 2 disparos a la altura de su pecho. No fallece en el momento. Está viva todavía cuando llegan los servicios sanitarios y la policía, pero desgraciadamente no consigue salvar su vida y fallece solo unos días después en el hospital. Junto al cuerpo de ella está el 3 de copas, debajo del cuerpo de su marido, el 4 de copas. En la autopsia se logra recuperar un fragmento del proyectil que había impactado en su cabeza, confirmando así que es la misma arma
de los crímenes anteriores. Los elementos balísticos fueron fundamentales en la investigación. Señalaban que era la misma pistola la que lo había disparado. No la misma marca, sino esa pistola en concreto. A raíz de ahí se fueron poco a poco relacionando los diferentes hechos de los que la policía tenía constancia. Nosotros, o bien la Guardia Civil, en los casos en los que ha intervenido por su demarcación la Guardia Civil. Ese arma es muy característica y muy escasa en España. Sí sabíamos que era una pistola Tokarev, pero no era ninguna de las que legalmente estaban aquí en España. Se busca un miembro o exmiembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o Fuerzas Armadas que estuviera o hubiera estado destinado en la zona de los Balcanes. Tras la descripción de Teresa, la dueña y superviviente del Bar Rojas, en Alcalá se detiene, el 22 de mayo, a Francisco Javier Antuñano del Toro, un excomponente de la Brigada Paracaidista de Alcalá de Henares, que había estado destinado en Bosnia. Un grave error policial. Está claro que se precipitaron ante la fuerte presión social y mediática para detener y acallar la opinión pública. Una persona que a posteriori se demostró claramente que nada tenía que ver con los diferentes asesinatos que se estaban produciendo en Madrid, que tenía una coartada muy sólida y firme, teniendo más de 200 testigos que confirmaron estar en otro sitio totalmente diferente en el momento que se producía la matanza del Bar Rojas. En la actualidad, Antuñano es un conocido líder ultra de Madrid con numerosos antecedentes policiales. Se comprueba que el primer naipe encontrado, el as de copas, procedía de una baraja diferente al resto de los naipes. Las otras cartas estaban marcadas en el reverso con un punto azul. Un dato que solo conocen los investigadores y que no se hace público. Las pesquisas no avanzan. El miedo se multiplica por cada minuto, por cada segundo, por cada día, que se pasaba sin detener a un asesino errático y peligroso que mataba al azar. Un caso muy complejo porque no hay una victimología clara. No existía un patrón. Las víctimas no guardaban relación entre sí, no coincidían en el espacio geográfico, ni sexo, ni edad, ni trabajo. Los crímenes no tenían ningún tipo de razón discriminatoria hacia un colectivo concreto, eran seleccionados al azar. Posiblemente, este sea el tipo de crímenes más difíciles de investigar. Claramente, se encontraban ante un asesino oportunista que se dejaba llevar por sus impulsos. Otro aspecto a reseñar muy importante en el perfil psicológico de aquel asesino y que llama la atención de los expertos era que no desplazaba a sus víctimas. El lugar de abordaje de las víctimas y la zona de abandono era la misma. No se molestaba en ocultar su cuerpo, actuaba a plena luz del día, lo que denotaba que era un ser seguro en sí mismo, por lo menos en ese aspecto. Pero, ¿quién era el individuo que estaba detrás de aquellos macabros asesinatos? Por suerte no hubo que esperar mucho para despejar la incógnita. El 3 de julio del 2003, en la Comisaría de Policía Nacional de Puertollano, entra un joven de 25 años en estado etílico. Confiesa que es el asesino de la baraja, que todos buscan, y pide ser detenido. Ante el estado de borrachera que el joven presenta, policía no le da ningún tipo de credibilidad, pero este no deja de insistir en que es el verdadero asesino de la baraja. Pero aquel joven pronto va a arrojar un dato determinante para despejar todas sus dudas sobre la autoría. Les confiesa a los agentes que los naipes encontrados en los diferentes escenarios estaban marcados en el anverso con un punto azul. Este dato no era público. Cuando los policías de Puertollano se ponen en contacto con los investigadores de Madrid, todas las dudas se despejan. Puede ser que estuviera cansado, que no supiera cómo terminar. Y indudablemente hay un factor que desencadena su entrega, que es el alcohol. Porque él bebía, de vez en cuando no era un alcohólico, pero era un bebedor excesivo, ocasional. Y estando bebido fue cuando fue a la comisaría a contarlo. Es decir, el alcohol facilitó, posiblemente lo venía pensando. Por fin se consigue poner nombre al asesino, Alfredo Galán Sotillo.
nacido en Puertollano el 5 de abril de 1978. El día que Alfredo vino a esta comisaría era un día normal, tranquilo, hasta que llegó él. El que decía y manifestaba ser el asesino de La Baraja. Este hombre es Alfredo Galán, el asesino de La Baraja. 3 meses después de su último asesinato, él mismo se entregaba a la policía. Sorprendido cuando me enterado de toda la noticia. Normal, un chico normal. Es muy trabajador, ha sido compañero mío. Y vamos, esto no tiene explicación ninguna. Alfredo vino voluntario y sabía en todo momento lo que hacía. Yo recibí a Alfredo, dijo que estaba cansado de que la policía no encontrara al asesino de La Baraja y se entregó por eso, porque veía que había una ineficacia. Alfredo Galán, cuando se entregó, dijo que lo hacía porque le ponía nervioso que nadie pudiera nunca encontrarle. Le pregunté, digo, ¿en qué te basas en que eres el asesino de La Baraja? Dame un detalle. Y entonces me dijo, en las cartas que yo dejé hay un punto de rotulador, y me dijo también que eso lo sabían los investigadores de Madrid y que era el único detalle que no había salido en televisión. Así me lo dijo. Ahí en principio ya tengo que creerle, porque ese dato no lo sabe nadie. Y se me pusieron los pelos de punta. Alfredo Galán explicó uno por uno los hechos que iba cometiendo tanto en Madrid como en la parada del autobús, en Tres Cantos y en Alcalá de Henares. Y en el último, cuando ya mató a la pareja de rumanos, dice que dejó el coche aparcado, se encontró con la pareja, los saludó, les dio las buenas tardes, y una vez que los rebasó, se volvió y le pegó un tiro en la cabeza al marido. A continuación le disparó a la mujer, rematándola 3 veces en el suelo. Así contó, tal como lo he dicho. Su hermano se echaba mano. El juzgado ordena el registro de su domicilio en Puertollano y el traslado del detenido a Madrid para registrar otra vivienda del asesino. Van a ver cómo salía Alfredo Galán de la comisaría de Puertollano en Ciudad Real. Este es el momento en el que el asesino de La Baraja es trasladado a Madrid en medio de un impresionante dispositivo de seguridad, como al peor de los psicópatas, como si de Aníbal Lecter se tratara. Esta noche, Alfredo Galán, de 26 años, ha asistido al registro policial de su segundo domicilio, situado en un municipio madrileño. Su actitud siempre ha sido la misma, fría, serena y sin ninguna muestra de arrepentimiento. Él explicó muy bien cómo ponía un punto azul en el reverso de estos naipes para hacer saber a los investigadores que se trataba de la misma persona y que era la señal que decía que era él y no otro el que ejecutaba la acción. En su casa encuentran una vaina, los guantes de cuero y recortes de prensa de sus crímenes, lo que confirma su narcisismo. Un narcisismo que queda patente cuando declaró que se entregó a la policía debido a la incompetencia policial para atraparle, que podría haber seguido matando otros 20 años más sin que lo detuvieran. Una personalidad narcisista que hace que se considere más inteligente que los investigadores y decide ponérselo fácil. Este sentimiento de superioridad, según los psiquiatras, es muestra de una personalidad patológica que, junto con otros rasgos de su personalidad, denota que estarían ante un psicópata con afán de notoriedad. En sus primeras declaraciones manifestó que quería demostrar que matar es fácil y que cualquiera puede ser un asesino aun siendo una persona buena. Alfredo era el cuarto de 5 hermanos. De pequeño era un niño muy alegre y divertido, pero con solo 8 años su carácter sufre un fuerte cambio tras la muerte de su madre. En el colegio y en el instituto sufrió acoso y mofas por parte de sus compañeros. Los profesores lo recuerdan como un estudiante poco destacable, introvertido y extraño. A pesar de ello, fue delegado de clase en más de una ocasión. Intentó ingresar en la Guardia Civil, pero no superó las pruebas físicas. Lo que sí consiguió fue ingresar en septiembre de 1998 en el Ejército de Tierra, donde llegó a ascender a cabo. Participó en 2 misiones humanitarias en Bosnia. En su segunda misión fue donde adquirió la famosa Tokarev, con la que cometía sus crímenes, por la que pagó $400 por la pistola y 200 balas que consiguió introducir en España oculta en el interior de una televisión. Que reconoció a mi defendido y por lo tanto que yo reconocí posteriormente fue que él se había traído desde Bosnia una pistola Tokarev. Por lo visto era algo muy habitual entre los soldados destinados en Bosnia
como ayuda humanitaria, traerse algunas veces pues armas que podrían ser casi considerado como de coleccionista. Como dato anecdótico, Galán sirve en Bosnia, algo que comparte con uno de los más crueles asesinos de España, el parricida José Bretón. ¿Qué sucedió en aquella segunda misión en Bosnia que desata el perfil más violento de Alfredo Galán? La unidad de Alfredo Galán es relevada en Bosnia y enviada en las Navidades del 2002 a casa, pero sin darles descanso, son enviados y destinados a limpiar chapapote a Galicia por la catástrofe del Prestige. Regresa a casa en la Navidad del 2002, protagonizando en la misma cena de Navidad un episodio muy violento con su familia. La familia de Galán siempre consideró que mandarlo sin descanso de Bosnia a Galicia fue el desencadenante de sus problemas mentales. Es en Galicia cuando empieza a dar muestras de comportamientos anómalos. Tuvo un problema con un superior del ejército tras robar un coche a una mujer y es enviado al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Los médicos le diagnosticaron una neurosis y ansiedad. Alfredo Galán tenía serios problemas con el alcohol y pese a que la medicación no era compatible con su consumo, él no paraba de beber. Quería su alta voluntaria, algo que los médicos desoyeron y realizaron un informe conciso para que fuera expulsado del ejército. Así, el 22 de enero del 2003, causó baja definitiva en el ejército español y empezó a trabajar como vigilante en el aeropuerto de Barajas para una empresa de seguridad tras superar las pruebas. Allí tuvo unos comportamientos anormales de intentar robar un coche a una persona, de romperle la luna, episodios que no fueron denunciados pero que hizo que la policía militar le trajera directamente al hospital psiquiátrico, al Gómez Ulla, al servicio de psiquiatría del Gómez Ulla, porque vieron que no estaba bien. Y a raíz de eso le dieron la baja laboral y la baja por ansiedad y depresión. Estuvo 3 meses y durante ese tiempo es cuando ocurren los hechos, estando de baja médica. No fue tanto su ayuda humanitaria la que le pudo de alguna manera alterar, sino que después de haber pasado durante meses y meses su vida 24 horas al día, 7 días a la semana de ayuda humanitaria en Bosnia, posteriormente se le mandó sin tener ni un día de descanso a realizar labores de ayuda para la recogida del vertido del Prestige. Entonces, en ese momento él estaba muy cansado y fue quizás lo que dijo su familia, que debían de haberle dado a lo mejor unos días a él y a todos sus compañeros de permiso entre la vuelta de Bosnia y el irse durante también jornadas pues de más de 14 horas de recogida del vertido de fuel del Prestige. Estamos ante un psicópata claramente. Una persona que mata por placer y que no le da ninguna importancia a ninguna vida que no sea la suya. Un psicópata que además es megalómano y con una marcada tendencia de superioridad, marcada por el complejo de Dios. Sus 2 primeros crímenes fueron ejecuciones. Arrodillaba a las víctimas y sus vidas dependían de la voluntad de Galán. Era él quien podía elegir si vivían o morían y cómo lo hacían. Si rápido o desangrados. Es lo que se conoce como el complejo de Dios, algo relativamente habitual entre los asesinos y psicópatas en serie. Se consideraba superior y debía demostrarlo, como por ejemplo, cada vez que mostraba su rostro ante las víctimas sin importarle que le reconocieran. En sus declaraciones manifestaba que quería saber qué se sentía al matar. Realmente lo que más le sorprendía y lo que quería convencernos es decir, lo fácil que es tener al lado a un asesino sin darte cuenta. Por ejemplo, dice, él iba en el metro y las personas que estaban a su lado estaban hablando del asesino de La Baraja sin saber que lo tenían al lado. Dice, eso es sorprendente, él mismo se sorprendía de eso, ¿no? de lo fácil que es. Y lo contaba, pues, lo contó 2 o 3 veces, y, pues, como cosa sorprendente para él.
dice que no le afectaba para nada el hecho de quitar la vida a otra persona, que no le producía ningún sentimiento, que no tuvo conmoción interior alguna, que no sentía frenos interiores de ningún tipo. Estas son frases y expresiones literales suyas. Que sabía que estaba mal, eso era importante, pero que quería hacerlo, que siempre sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, que no buscaba ningún interés ni beneficio y que tampoco lo hacía por afán de notoriedad, que no experimentaba nada especial después de matar. Y él quería justificarse diciendo que para matar no hace falta ser malo, que él era una persona buena, tranquila, educada, y que sin embargo, dice, pues yo mismo, que soy así, pues puedo hacer eso. El diagnóstico que hicimos fue de trastorno de la personalidad. Tiene unos rasgos anormales de la personalidad, un trastorno de personalidad sin especificación, que tenía rasgos fundamentalmente esquizoides, narcisistas, de evitación y rasgos psicopáticos. Un ser introvertido, con dificultad para las relaciones interpersonales, con dificultad también para las habilidades sociales, con cierta inseguridad desde joven. Y todo ello pues configuraba un trastorno de personalidad. A pesar de declararse culpable en la fase de instrucción y confesar su participación en todos los crímenes, tuvo muchas irregularidades en sus confesiones y el 10 de septiembre cambió su versión ante el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid, manifestando que había confesado ser el asesino solo porque un neonazi le había amenazado con matar a sus hermanas si no se autoinculpaba. Alegó que vendió la Tokaret antes de los asesinatos al grupo del susodicho neonazi. Esta declaración no fue tomada en cuenta por la juez. Además de su confesión, se encontró en el jarrón de su casa una vaina percutida del calibre 7,62. También se hallaron las prendas usadas para cometer los asesinatos. En sede judicial dijo que el motivo de haberse autoinculpado era porque había sido amenazado, y no él, porque a él no le daba miedo lo que le pudiera pasar, sino que había sido amenazado por dos personas con que sus hermanas podrían sufrir daños muy serios, o sea, amenazas de muerte, incluso amenazas muy fuertes hacia sus hermanas, que le hicieron que él tomara la decisión de autoinculparse para salvar la vida a sus hermanas. A pesar de todo, se plantearon tesis de investigación donde podía haber dos asesinos diferentes. La hija del portero Juan Francisco Ledesma manifestó a la prensa que Galán no actuó solo debido a las heridas defensivas que tenía su padre. En la forma de matar parecía haber dos perfiles diferentes de asesino. Un perfil de un tirador que no falla con una gran certeza y frialdad, mientras que hay otro que se le encasquilla el arma y huye atemorizado dejando incompleto el crimen. Con el testimonio de Teresa, superviviente del Bar Rojas, y Santiago Eduardo Salas, el ecuatoriano superviviente de Tres Cantos, se elaboraron dos retratos robots totalmente diferentes que nada tenía que ver uno con otro, algo que podría excusarse por el gran trauma que vivieron. Personalmente no creo que fueran dos personas diferentes, pero nos vemos obligados a contártelo porque en su momento fueron tesis y líneas de investigación que se trabajaron. El 7 de febrero del 2005 da comienzo el juicio en la sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid contra el exmilitar Alfredo Galán, conocido por la opinión pública como el asesino de la Baraja, negándose a declarar en el juicio, por lo que el presidente de sala acordó que se leyeran sus declaraciones voluntarias efectuadas ante abogado en la fase de instrucción del procedimiento. En ellas relataba cómo su primera víctima iba a ser una cartera de correos, pero que desistió de ella al ver que no se metía en un portal, y así eligió al portero Juan Francisco Ledesma. Durante el juicio se declara inocente. Los informes elaborados por los psiquiatras que lo valoraron dejaron perfectamente acreditado en sus informes que era una persona completamente imputable. Tenía pleno control y conciencia de lo que hacía. El fiscal solicitó para Galán por 6 delitos de asesinato consumado y 3 en grado de tentativa 151 años. En la sentencia dictada por el juez se reconoce el manifiesto desprecio que Galán tenía hacia la vida y es condenado a 142 años.
pero por desgracia, y acorde a la legislación española, solo cumplirá 25 años. A una persona que la condenan por 10 asesinatos puede cumplir la misma pena que una persona que ha cometido 2 asesinatos. ¿Por qué? Porque existe además una regla en el Código Penal que si tienes varias penas, nunca vas a poder cumplir o nunca vas a tener que cumplir más del triple de la mayor. Por eso hay mucha gente que dice que ciertos delitos al final luego salen gratis. Pero bueno, esto es una regla penológica y aunque a la gente le pueda parecer injusto, pues los jueces tienen que aplicar las leyes. Cuando él se autoinculpa de todos los hechos y reconoce todos los hechos, dice que le entró curiosidad por por ver qué se sentía cuando se mataba a una persona, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí nos dice mucho de esa falta de empatía con el resto de sus congéneres. Él desde el primer momento se adaptó perfectamente a la vida en la cárcel. Es una persona que intenta cultivarse, leer, ir a la biblioteca, y es una persona que no va a perder el tiempo, yo entiendo, en la cárcel. Se meterá en muchos talleres y cuando salga, que sea todavía un hombre joven, pues podrá perfectamente adaptarse a la sociedad y aportar a la sociedad cosas muy buenas. Uno de los casos más importantes de la historia negra de España. Un asesino del naipe creado por los medios de comunicación que le dieron la idea de dejar un naipe junto a sus víctimas. Galán siempre mantuvo que la primera carta, el as de copas, no la dejó, que estaría allí de forma fortuita. Teoría avalada por el hecho de que todos los naipes depositados por el asesino llevaban un punto azul en el reverso menos el del as de copas. Pero le gustó la idea y la adoptó como propia, buscando esa notoriedad que tanto anhelaba. Cuando se entera por la prensa de que había una baraja junto a uno de los que había asesinado, su megalomanía le lleva a decir, bueno, ya soy alguien más, no soy Alfredo Galán, soy el asesino de la baraja. La aparición de un naipe, el as de copas, junto al cadáver de una de sus víctimas fue circunstancial. La repercusión que tuvo en los medios de comunicación le llevaron a convertir las cartas de la baraja en su firma. Unos medios de comunicación que desacreditaron el reconocimiento fotográfico efectuado por los supervivientes. Nos lo cuenta su abogada Elena Echeverri. Ya había salido en los medios de comunicación incluso unas imágenes del momento de la detención de Alfredo Galán y gracias a esas imágenes que salieron de Alfredo Galán en la televisión y en prensa, pude como defensa desacreditar los reconocimientos que hicieron los testigos, porque obviamente ya cuando sale el rostro de un detenido, pues ya queda desacreditado todo el reconocimiento fotográfico o de rueda de reconocimiento que pueda hacerse en un momento posterior. En el procedimiento de Alfredo Galán, insisto, en algún punto se hizo un flaco favor a la justicia y un gran favor a la defensa. Y se genera un debate interesante. ¿Los medios de comunicación, con sus investigaciones paralelas, favorecen o perjudican? ¿Se debería restringir el derecho de libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de nuestra Constitución en beneficio de las investigaciones sobre delitos de gravedad? Escuchemos a la abogada de Galán y al prestigioso periodista Manuel Marlasca. Yo sé que a los jueces meterse con la prensa les da mucho miedo, pero sí que a lo mejor se debería prohibir que mientras un procedimiento esté sub iudice y esté siendo investigado, no se informe sobre ello y desde luego que los que hablaran del tema que supieran, que contertulios que no tienen ninguna formación jurídica hablen de justicia, me parece ridículo. La reflexión que yo haría es que en un tema abierto, en un tema en donde el bien superior es encontrar al malo, los datos que se den tienen que estar consensuados con la policía. Este primer episodio del 2023 debe de ser un homenaje a cada una de las víctimas y de los supervivientes que tuvieron la mala fortuna de cruzarse en el camino con este psicópata depravado. Un psicópata que pronto estará en la calle. Solo podemos pensar y creer que la cárcel le ha servido para que esté rehabilitado y que no volverá a repetir sus cobardes asesinatos porque muy pronto volverá a estar con nosotros. El problema de los psicópatas es que no son enfermos mentales, es una forma de producirse en la vida. Entonces, esa forma de producirse en la vida es irreversible. Y la gran duda es, ¿está o no resocializada? Yo creo que no.
tienen más posibilidad de rehabilitarse fuera, pues los que han cometido crímenes ocasionales más que los en serie, ¿no? Recuerda que si te ha gustado este episodio, no olvides darnos un me gusta. Esperamos vuestros mensajes, esperamos vuestras opiniones, como siempre a través de iVoox, a través de nuestro correo electrónico, de Twitter o de nuestro grupo de Telegram, al que aprovecho para mandar un fuerte abrazo y una felicitación especial para el 2023, el cual cada día nos hace aprender y seguir creciendo. Si no lo conoces, te invito a que te unas a él. Recuerda que en la descripción de este episodio te pondré el enlace para poder hacerlo. Un abrazo muy fuerte de Carmen y mío. Nos vemos, como siempre, el primer lunes del próximo mes. Y recuerda, no te olvides, intentar ser feliz.